Yo tenía 28 años de edad cuando me convertí en pastor maestro en Lakeside. Antes de esto, había servido en el personal de Lakeside en una variedad de cargos, pero esto era la primera vez que iba a estar en la posición de liderazgo. Entonces, como pueden imaginarse, siendo tan joven y tan inexperto, necesitaba ayuda, necesitaba saber cómo dirigir esta iglesia, cuáles serían mis propiedades, en qué me iba a enfocar o no. En esencia, necesitaba entender cómo se suponía que una iglesia local debería funcionar según el Nuevo Testamento. Y el pasaje de la escritura que el Señor grabó en mi mente en aquellos días es el que vamos a estudiar hoy y, si Dios quiere, la semana próxima. Y me refiero a Hechos 2 del 41 al 47, que lo leímos hace unos minutos. Ahora, estos versículos son críticamente importantes porque nos revelan cómo fue la primera iglesia local en la historia de Jerusalén. Nos dicen lo que era importante en esta iglesia, lo que los apóstoles en la vida diaria deberían expresar. Nos dicen cómo los creyentes se relacionaron entre sí. Y nos dicen el impacto que esta iglesia tuvo en la comunidad y en los que no habían sido salvos. Y la razón por la cual esta iglesia en particular es tan importante es porque esta iglesia tiene la intención de servir como un modelo para cada otra iglesia. Y por una buena razón, porque sus primeros líderes fueron los 12 apóstoles, hombres que pasaron tiempo con Jesús, que fueron escogidos por Jesús personalmente para dirigir la iglesia infantil y quienes fueron llenos del Espíritu Santo. También sus primeros miembros fueron todos creyentes inicialmente, porque lo que hubo una cierta pureza en su membresía que a menudo falta en otras iglesias, que permiten que los cristianos se conviertan en miembros y en ocasiones en líderes. Entonces, sí, en algunas iglesias no cristianos se convierten en miembros y en ocasiones son líderes. Y esa iglesia no fue corrompida por falsas enseñanzas o compromisos. Ahora, esto no quiere decir que fue una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas y la iglesia de Jerusalén no fue una excepción. La iglesia tenía su cuota de hipócritas, como veremos en el capítulo 5, a un matrimonio formado por Ananías y Zafira. Esta iglesia tuvo conflicto entre algunos de sus miembros, como veremos en el capítulo 6. Unos que hablaban una lengua, otros que hablaban otra lengua y lenguaje y no se llevaban. En el futuro esta iglesia tendrá confusión doctrinal sobre cómo se salvan los gentiles y ellos son salvados por gracia o por la sangre. Entonces era una gran controversia doctrinal y la veremos en el capítulo 15. Pero en sus primeros días, la iglesia de Jerusalén era el ejemplo más puro de cómo se supone que una iglesia local debería ser. Y por eso es que Lucas, el escritor de Hechos, dedica los últimos versículos del capítulo 2 a hablarnos sobre esta maravillosa iglesia. Y así es como lo hace. Primero, Lucas enumera las prioridades de esta iglesia, es decir, en lo que los apóstoles eligieron enfocarse, lo que ellos entendieron que era lo más importante al tratar de guiar a estos creyentes hacia el crecimiento espiritual y la madurez. Entonces, en segundo lugar, Lucas nos dice cómo estos nuevos creyentes se relacionaron entre sí. ¿Cómo era la dinámica de la vida corporal de esta nueva iglesia? ¿Cuáles fueron sus actividades en términos de su fe? ¿Cómo la vivían? Y finalmente Lucas cierra el capítulo contándonos el impacto que tuvo esta iglesia en la comunidad de Jerusalén, que no era salva. Ahora, como recordarán, los acontecimientos que condujeron al nacimiento de esta iglesia de Jerusalén es que en el día de Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo, comenzó a morar en los 120 creyentes, quienes en obediencia a Jesús habían estado esperando a su llegada a la ciudad de Jerusalén.
Y a su llegada, Él les dio poder a estos creyentes para que se les diera la capacidad de hablar en lenguas extranjeras. Previamente no las habían ni estudiado ni las habían aprendido. Pero bueno, como esto creó un gran revuelo entre los residentes de Jerusalén, con miles de ellos reuniéndose alrededor del pequeño grupo de creyentes y querían saber, deseando saber el significado de este fenómeno proveniente de sus labios. Y así, en respuesta a la pregunta que la multitud planteó en el versículo 12, ¿qué significa esto? Era todo lo que querían saber. El apóstol Pedro da su famoso sermón del día de Pentecostés, en el que no solo explica que los creyentes que hablan en lenguas extranjeras significa que los últimos días, los días del Mesías, han llegado, sino también que también explica que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el que ha llegado. Y entonces él discute las escrituras del Antiguo Testamento y presenta su caso. Pedro presenta su caso de que Jesús es el Mesías y es el Señor de Israel, usando la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre. Pedro da una evidencia abrumadora de que Jesús es el verdadero Mesías y el Señor Dios es Dios en carne humana. Y Pedro concluye su sermón acusándolos a este gran grupo que estaban de gente judías, no solo de rechazar a Jesús, sino de darle muerte, porque solo unas semanas antes habían gritado, muchos de ellos, no todos, pero muchos, crucifícale, crucifícale. El versículo 36 leemos, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la respuesta de muchos en esa muchedumbre fue que fueron traspasados de culpa, se sentían tan culpables mientras el Espíritu Santo los condenaba por su pecado de matar a su propio Mesías y Señor. Le dijeron a Pedro, ¿qué deberemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les respondió que necesitaban arrepentirse y tenían que arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesucristo y confiar en Él como su única esperanza. Y la evidencia era que deberían ser bautizados en el agua e identificarse con Jesús. Ellos ahora tenían que identificarse como Jesús siendo su único Mesías. En el versículo 38 leemos, y arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero incluso cuando el sermón de Pedro terminó oficialmente, Pedro continuó hablando a la multitud. Él se quedó y tuvo un diálogo con ellos. Leemos en versículos 40 y con muchas otras palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, parecía que lo que hizo Pedro fue quedarse para dialogar, tomó preguntas de ellos acerca de su sermón y responderles al hablar más acerca de Jesús. Instarlos a ser salvos de esta generación malvada que se había puesto a Cristo y que luego lo crucificaron. Es decir, les está diciendo que necesitaban separarse de sus líderes religiosos, sus autoridades espirituales que los habían desviado al rechazar a su propio Mesías. Tenían que separarse de ellos. Ahora, aquí es donde lo dejamos la semana pasada, con esta multitud aturdida. Estaban aturdidas. Todos querían saber cuál es el significado de estos judíos galileos que hablaban en lenguas extranjeras, pero lo que obtuvieron fue un poderoso sermón de evangelización, un sermón contundente que expresaba la verdad sobre Jesús y sobre ellos mismos y su culpa. Un sermón que si se respondía afirmativamente, daría como resultado la ruptura con la comunidad judía incrédula y el hecho de ser marginados en su propia sociedad. Entonces, contrariamente a algunos enfoques modernos del evangelismo, el sermón de Pedro no les ofreció una vida maravillosa. Les ofreció el perdón de sus pecados. Este sermón
le- les ofreció el perdón de sus pecados y la residencia del Espíritu Santo, que les permitiría enfrentar todas las dificultades que encontrarían como seguidores de Cristo si se arrepentían de sus pecados y confiaban en Cristo como su Salvador. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar del riesgo de perderlo todo lo que querían en esta vida, leemos que sucedió algo increíble. Hechos 2:41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Contrariamente a lo que cualquiera podría haber esperado de esta gran multitud judía escuchando a Pedro, 3,000 personas recibieron su palabra, lo que significa que se arrepintieron y creyeron en Jesús para la salvación y luego, como evidencia de su arrepentimiento, fueron bautizados públicamente, que es exactamente lo que Jesús dijo que hicieran con los nuevos discípulos. Lo dijo en Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, consideren esto. Temprano en el día, solo habían 120 creyentes en Jesús en la ciudad de Jerusalén. Pero ahora ese número se había multiplicado 26 veces, o sea, 3,120 creyentes. Y 3,000 de ellos eran recién nacidos en Cristo, bebés en Cristo. Habla sobre el crecimiento de la iglesia, pero no fue por ningún truco hecho por el hombre, no fue por la presión humana ejercida por nadie. Quiero decir con franqueza, Pedro hizo todo lo posible para que les resultara difícil ir a Cristo y sin embargo, 3,000 almas vinieron al Señor ese día. Y 3,000 almas querían a Cristo como su Salvador y Señor, hombres y mujeres que una vez clamaron por Él para ser crucificados, pero ahora no había nada que pudiera persuadirlos de no arrepentirse y convertirse en sus discípulos. Ellos contaron lo que les costaba y lo escogieron. Y la única explicación para este noble giro de los acontecimientos es que el Espíritu Santo se movió soberanamente en los corazones de 3,000 individuos que una vez fueron hostiles y los trajo a Cristo. Pero ahora, ¿qué se supone que deben hacer los apóstoles? Ahora tienen 3,000 nuevos bebés en Cristo de cuidar y para cuidar. ¿Qué se supone que deben hacer con todas estas personas? ¿Cómo se supone que deben alimentar a tantos cristianos nuevos? Individuos que requieren atención, aliento, dirección espiritual y consejo, advertencia, corrección y amor. ¿Qué se supone que hacemos? Y no era como si esto era un gran ambiente para que los apóstoles ministraran. Era un ambiente hostil que pronto se convertiría en un entorno peligroso, con una persecución física como que esa que amenazaba sus vidas. Además de esto, los apóstoles no tenían experiencia en el pastoreo de tanta gente. Ellos eran nuevos para dirigir un nombre de personas. Aquí es como un maestro de la Biblia resumió la tarea desalentadora que enfrentan los apóstoles. 3,000 creyentes sin entrenamiento, no enseñados e ignorantes, sin manual, sin pauta, sin guía, sin el Nuevo Testamento a seguir, sin un pastor, sin edificio en el que reunirse. Agregue a eso una sociedad hostil que haya sido involucrada en la crucifixión de Cristo y usted tiene los ingredientes de un trabajo enorme. La tarea de guiar a estas personas recayó en Pedro y 11 de sus colegas llamados apóstoles. Inmediatamente se dedicaron al trabajo de la pediatría espiritual. Y con esta tarea formidable que enfrentaban, Lucas nos cuenta cómo lo hicieron los apóstoles, mientras guiaban a la primera iglesia local, estableciéndola como un modelo para todas las iglesias. Y lo primero que Lucas nos dice que hicieron fue establecer prioridades. Ciertas actividades espirituales que sabían que eran esenciales para formar, no sociales, pero esenciales para formar nuevos creyentes a fin de que se convirtieran en cristianos maduros. Y esta mañana vamos a ver todas estas, menos la última de estas prioridades que veremos la próxima semana y luego observaremos la Santa Cena del Señor. Entonces, ¿cuáles fueron esas prioridades? ¿Cuáles fueron las prioridades de esta iglesia fabulosa? La primera prioridad es las prioridades de la iglesia de Jerusalén en Hechos 2:42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración.
amo este versículo. Lo amo porque nos dice cómo es una iglesia llena del Espíritu. Esta iglesia, tan cerca de las llamas de Pentecostés, revela a qué se dedica una iglesia piadosa, cuáles son sus prioridades, lo que consideran más importante en términos de permitir que las personas reciban la gracia de Dios para crecer y madurar en Cristo. Y aunque estamos más de 2000 años fuera de la época en que existió esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, todavía este es el modelo que nosotros en Lakeside tratamos de emular. Porque al darnos una imagen, como una foto de esta iglesia, Dios está presentando una iglesia de la cual Él quiere que aprendamos y sigamos. Y todo comienza con ver que habían 4 actividades espirituales indispensables que, como dice Lucas, continuamente se estaban dedicando a ellas, lo que significa que se aferraron a estas 4 actividades espirituales, fueron persistentes en estas actividades hasta el punto en que estaban tan decididos a hacerlas que nada podría disuadirlos. Estas se convirtieron en sus prioridades específicas y también deben ser, ellos necesitaban y también deben ser nuestras prioridades. Entonces, ¿cuáles fueron estas actividades espirituales que eran tan indispensables para esta iglesia llena del Espíritu? Bueno, su primera prioridad era que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y lo que Lucas quiere decir con esto es que esta nueva iglesia, formada principalmente por nuevos bebés cristianos, se dedicaban continuamente a aprender la palabra de Dios al pie de los apóstoles. Ahora, lo que es interesante de esto, es fascinante, es que todos los miembros de la iglesia acababan de recibir el Espíritu Santo. Y todos ellos formaban parte del milagro de hablar en lenguas. Y sin embargo, porque lo experimentaron ellos mismos o lo vieron, pero todos ellos eran parte de eso. Y sin embargo, esto no les hizo anhelar más y más experiencias milagrosas como esta, hasta el punto en que no tenían ningún interés en enseñar. Ellos querían más enseñanza. Tampoco les hizo creer que no necesitaban ningún maestro humano porque el Espíritu Santo sería su maestro. No, de ninguna manera. En cambio, estaban hambrientos de escuchar todo lo que los apóstoles tenían para enseñarles y entonces se sentaron a sus pies y se dedicaron a absorber la instrucción. Entonces, ¿qué les enseñaron los apóstoles? Bueno, todavía no habían escrito los evangelios, acuérdense de esto, o cartas del Nuevo Testamento. Nada estaba escrito. No habían ninguna cartas, pero aún así pudieron instruirlos sobre las enseñanzas de Jesús y los eventos relacionados con su ministerio. Y sabemos que es esto lo que hicieron porque durante el discurso de despedida de Cristo, Él les había prometido que el Espíritu Santo los guiaría a recordar las verdades que les había enseñado y aún les daría nuevas verdades que Él no les enseñó durante su ministerio terrenal. Entonces leemos en Juan 14, 25, 26. Jesús dice, entonces estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo ellos se recordaron? Lo que Jesús dijo 3 años antes, porque el Espíritu Santo trajo estas verdades, estas enseñanzas de Cristo a la memoria de ellos. También en Juan, en 16, 12, 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces Jesús no solo dijo que el Espíritu Santo les permitirá recordar sus enseñanzas y los eventos de su vida, sino que dijo que el Espíritu los guiará para que su enseñanza sea inspirada y sin errores. Y sin errores. Y el tema, entonces, el contenido de su enseñanza, el Espíritu Santo los guía, será acerca de Jesucristo. Usted ve, el ministerio del Espíritu Santo no es llamar la atención para sí mismo.
sino siempre dirigir a la gente a Cristo y glorificar a Cristo. Cualquier ministerio que esté enfocado en asuntos relacionados con el Espíritu, que Jesucristo sea descuidado y empujado a un segundo plano, no es un ministerio dirigido por el Espíritu Santo, y tengan mucho cuidado. Y debido a que los apóstoles fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu, enseñaron verbalmente a todos estos nuevos creyentes en las verdades de Jerusalén acerca de Jesús, que luego escribirían para formar el Nuevo Testamento y la palabra escrita de Dios. Ahora bien, el hecho de que la enseñanza de la doctrina acerca de Jesús encabeza la lista de las actividades que los apóstoles consideraban su prioridad para ayudar a estos nuevos cristianos a crecer, nos dice muchísimo acerca de eso. Porque nos dice que la enseñanza de la Biblia que se centra en Jesucristo, es decir, la doctrina acerca de Él, es indispensable en la vida de una iglesia llena del Espíritu, porque es indispensable para ayudar a los creyentes a madurar en su fe. Y esta es la razón por la cual el Nuevo Testamento pone tanto énfasis en llamar a los pastores a enseñar la palabra de Dios y para que el pueblo de Dios quiera ser enseñado. Déjenme decirles, leer algunos de los pasajes. Primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La verdad. La iglesia soporta la verdad de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministerio de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo, ¿qué le dijo? Timoteo, hasta que yo regrese, lee las Escrituras, públicamente léalas, enséñalas, exhorta. Segunda de Timoteo 2:2, y los que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 4:1-2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia a instrucción. Pablo dice que va a venir un momento que no van van a predicar la verdad de Dios, pero en Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Primero de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Escuchen, no hay otra manera para que los creyentes en Cristo crezcan. Se les debe enseñar la doctrina acerca de Cristo. Esto es lo que hicieron los apóstoles desde el principio. Y eso es lo que ellos, los creyentes, querían, recibir la palabra de Dios. Y aún muy tristemente es que la tendencia creciente en las iglesias evangélicas de hoy es minimizar e incluso eliminar las enseñanzas bíblicas, que es doctrinal y teológica. Hace poco leí un artículo sobre una cuestión titulado ¿por qué algunos pastores evitan deliberadamente enseñar doctrina? Escuchen, esto les va a sorprender. Aquí hay algo de lo que este autor dijo. Este autor dijo, he sido líder de iglesias durante 40 décadas, con énfasis en la plantación de iglesias en los últimos años. También visité y he dado charlas en cientos de iglesias de todo el mundo y he tenido el privilegio de conocer a miles de líderes cristianos. Durante este tiempo he visto una involuntaria imprecisión doctrinal por parte de muchos pastores que se volvió intencional. En otras palabras,
he sido testigo de la aparición de una nueva sabiduría convencional. En pocas palabras, es la sabiduría de intentar traer a más personas para nuestras iglesias mediante la minimización sin vergüenza alguna o tal vez casi la erradicación de las influencias restrictivas de la doctrina, lo que los pastores solían hacer debido a que se les enseñó pobremente tal vez. Ahora lo hacen con intención, todo para el crecimiento de la iglesia. El problema es que funciona. Por ejemplo, acabo de visitar a un amigo sobre una iglesia grande en nuestra área que ha crecido excepcionalmente bien. El pastor direccional de esta iglesia es un hombre inteligente que tiene algunas creencias distintas muy personales. Puedo hablar con él sobre la doctrina cuando estoy solo y él lee y conoce la Biblia, pero en su liderazgo y predicación tiene la plena intención de no ir más allá de los asuntos más elementales y las apariencias son sobre todo lo que podemos seguir, no preocuparse de que su pueblo difiera en las doctrinas principales, algunas de las cuales son más significativas. Fuera de una expresión del Evangelio y de algunas cómo hacer, no hay mucho de alimentarse en sus predicaciones. Él ha creado una estación de parto, pero no mucho más. Y leo este comentario porque es un triste comentario sobre el estado de muchas iglesias y cuán diferente era la forma en que los apóstoles ministraban a los creyentes en Jerusalén. Estas iglesias no están enseñando doctrina porque es compleja. Entonces, ¿y qué tan diferente, como les estaba diciendo, era la forma en que los apóstoles ministraban a los creyentes en Jerusalén? Se dedicaban completamente dedicados a enseñarles la doctrina bíblica y la gente se dedicó completamente a que se les enseñara la doctrina bíblica. Debíamos todos ser una iglesia como esta, pero hay una segunda actividad a lo que los apóstoles se aseguraron de que la iglesia estuviera dedicada. Porque era una prioridad para el crecimiento espiritual de la gente. Y Lucas nos dice que además de las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia en Jerusalén se consagró continuamente al compañerismo. Ahora, escuchen, el término compañerismo o hermandad en gran medida en los círculos cristianos, pero no estoy convencido de que mucha gente sepa de qué se trata. Entonces, para empezar, permítame decirle que el concepto de hermandad va más allá de tomar un refrigerio juntos en la sala de una sala de la iglesia. Es más que pasar una tarde social con algunos amigos cristianos. Entonces, como ves, la comunión se trata de tener algo más en común que los demás. Y la palabra griega es el conocido término koinonía, que significa común o compartir, en el sentido de ser un compañero. Y el pensamiento raíz de esta palabra es común. De hecho, el lenguaje del Nuevo Testamento se llama koine griego, porque él era el griego común de su tiempo. Él era el idioma hablado comúnmente por la gente común, el hombre de la calle. Era como nosotros decimos el vernáculo de ese tiempo. Entonces, la palabra koinonía no se menciona en absoluto en los relatos del Evangelio del Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. Y la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento está aquí en Hechos de 2:42. Y eso es significativo porque con el nacimiento de la iglesia, esta es la primera vez que todo el pueblo de Dios tiene la vida del Espíritu Santo a través de ellos, haciéndolos uno para que compartan una vida común, porque ahora son hermanos y hermanas en Cristo, son familia, la familia de Dios. Por lo tanto, debido a que somos familia y compartimos una vida en común, entonces experimentar la comunión unos con los otros implica participar como socios, como compañeros en la vida de los demás, para compartir lo que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, nuestras vidas, nuestro servicio, nuestros corazones y realidades bíblicas dentro de las cosas que sabemos. Pero escuchen con atención, porque el compañerismo también implica compartir algo tangible con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de modo que les brindemos recursos cuando tienen necesidades y recibimos recursos de ellos según lo necesitamos. Y precisamente aquí en Hechos 2 es como Lucas usa ese término de comunión. En el versículo 44 y 45 lo ilustra. Como noten, como dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahí está esa palabra, común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno.
Ahora, vamos a ver más de cerca estos versículos la próxima semana, pero lo que vemos con una mirada casual hoy es que estos creyentes tenían una relación cálida, abierta y familiar del uno con el otro, de modo que satisfacían las necesidades de los unos a los otros. Este es el compañerismo cristiano, la hermandad cristiana, y fue un aspecto indispensable de la vida de esta iglesia. Escuchen, esta es la razón por la cual es tan importante ser miembro de una iglesia local. Porque al hacerlo, ustedes pueden experimentar una verdadera comunión cristiana al compartir su vida, sus recursos con los demás. Y esta es la razón por la cual incluso como miembro de la iglesia, debes asegurarte de estar activo en la iglesia porque puedes participar en las clases de la membresía y firmarlo, pero si no participas en la vida de los demás y dejar que otros participen en tu vida, entonces eso no es el compañerismo o la hermandad. Entonces, si tu participación en esta iglesia se limita a presentarse los domingos por la mañana, entonces te estás perdiendo el compañerismo, que es un medio importante por el cual Dios le otorga su gracia mientras ministra a usted a través de esos compañeros. Y tú ministras a ellos. John MacArthur lo expresó de esta manera: para un cristiano no participar en la vida de una iglesia local es inexcusable. La Biblia no contempla la vida cristiana como una vida separada de otros creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activa e íntimamente en las asambleas locales. La primera iglesia se aseguró de que estuvieran involucrados en la vida de los demás y por lo tanto también debe ser una prioridad para nosotros. Pero hay una tercera actividad que los apóstoles se aseguraron que fuese una prioridad para esta iglesia. Y eso es lo que Lucas se refiere como el partir del pan. Él dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a partir el pan. Ahora, hay algo de debate sobre lo que esto significa. Algunos maestros de la Biblia creen que es una referencia al hecho de que estos cristianos tenían comidas frecuentes juntos. Y otros maestros de la Biblia creen que esto es una referencia a la cena del Señor observada regularmente por estos creyentes. Ahora, no hay duda de que estos cristianos comieron juntos muchas veces. Sabemos esto por el versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, no hay ninguna duda. Pero lo que no es tan obvio es que en el versículo 42 Lucas pone un artículo definido antes del sustantivo pan, por lo que él debería leer la fracción del pan, lo que indica que se trataba de una fracción particular del pan, un pedazo del pan y algo diferente de las otras comidas en las que se partió el pan. Entonces, parece que lo que Lucas nos está diciendo es que estos primeros creyentes estaban comprometidos a observar la cena del Señor o la comunión. Y al dirigir las actividades de la iglesia, los apóstoles se aseguraron de que la Cena Santa del Señor se celebrara regularmente porque Jesús, ¿y por qué? Pues porque Jesús les ordenó específicamente que la celebrara regularmente. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús lo ordenó a sus seguidores que participaran en la cena del Señor, a fin de mantener en sus mentes la gran verdad acerca de su sacrificio en la cruz por ellos. Al romper la hogaza de pan entre ellos, simbolizaban que el cuerpo de Cristo se había roto por ellos, y al hacerlo se recordaban constantemente a sí mismos de Jesús y de su gran sacrificio expiatorio en la cruz por ellos. Escuchen. Cada iglesia saludable toma en serio la cena del Señor y la observa con regularidad. No solamente que la toman, pero la toman en serio y la observan con regularidad. Y lo hacen porque es la manera de Dios de mantener fresco el mensaje de la cruz en nuestras mentes y de llamarnos a examinar nuestros corazones para que constantemente enfrentemos el pecado en nuestras vidas. En 1 Corintios 11 dice 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, como verán, la cena del Señor nos da la oportunidad de asegurarnos de pensar en la muerte de Cristo, de confesar los pecados, de arrepentirnos. Si nosotros no nos disciplinamos, Él nos va a disciplinar. Él nos da la oportunidad de asegurarnos de que al pensar en la muerte de Cristo por nuestros pecados, nos enfrentemos a cualquier pecado presente en nuestras vidas y nos arrepentimos en Él. Y esta es la forma en que Jesús mantiene su iglesia purificada y limpia. Y es por eso que debe ser una prioridad en cada iglesia, lo que significa que si eres cristiano, entonces la cena del Señor debe ser una prioridad en tu vida. No debería ser una opción para usted, de modo que si la iglesia la observa un domingo por la mañana y usted está allí, la toma y entonces la observará. Pero si es el domingo por la noche y no suele ir a la iglesia el domingo por la noche, entonces no participa. Eso no está bien. Esa no es la actitud de esta iglesia cristiana de Jerusalén. Los apóstoles se aseguraron de que la iglesia de Jerusalén, los 3.120 creyentes, se dedicaran a la fracción, a compartir, a partir el pan, a la cena santa. Hay una última prioridad que la iglesia en Jerusalén tuvo y era